esta historia de esta familia conformada por el papá Elimelec y por su mujer Noemí. Hablamos un poco de los significados de los nombres, de que los nombres bíblicos dicen harto, significan harto, porque tiene que ver un poco con una profecía que hace alguien respecto a la persona que nació, de cómo va a ser su vida. A veces esta profecía se basa en cosas que la persona está viendo ahí en el niño recién nacido, o a veces tiene que ver con alguna revelación, o a veces también está dada, como vimos la semana pasada, está dada por esta sensación que existía en este momento en el país, que dice la Biblia, había hambre en la tierra en esos días. Así que en base a eso mismo, este hombre llamado Elimelec, que significa Dios es rey, y su mujer Noemí, que significa dulce o dulzura, le ponen por nombre a sus hijos Malón y Kelión, que significa enfermizo y debilitado, o también, claro, esa es la idea, alguien que está débil o que también está propenso a la enfermedad. Entonces vimos que ellos están con un sentimiento muy grande de desesperanza. ¿Qué padre le puede poner a su hijo enfermizo y debilitado? Ellos están llenos de desesperanza, y guiados por este sentimiento de desesperanza es que deciden irse a vivir a la tierra de los enemigos, a Moab, a una tierra idólatra, a un lugar donde no está Dios. Recordemos que ellos vivían en Judá, en la tierra de las promesas de Dios, y se van a morar a este lugar lejos de Dios. Y a veces pasa eso mismo con nosotros los creyentes. Cuando nuestra esperanza, cuando nuestra fe se ve debilitada, es que estamos propensos a tomar malas decisiones, es que estamos propensos a irnos al mundo buscando alguna solución, porque pensamos que Dios no nos está escuchando. Entonces hablamos de que la desesperanza es mala. Por eso Dios nos anima por todos lados en su palabra a confiar en Él, nos llama a confiar en Él, porque confiando en Él es que nosotros vamos a obedecer su palabra. La confianza y la obediencia son una misma cosa, hermanos. Yo puedo obedecer a Dios en la medida en que confío en Él. Y si nuestro corazón se llena de desesperanza, es que nos vamos a ir a un lugar donde Dios no quiere. Nos vamos a terminar alejando de Él. Y hablamos que finalmente toda esta decisión, toda esta historia de esta familia yéndose a Moab, sigue con la muerte del marido, la muerte de Elimelec, y después de sus dos hijos, que dice la Biblia, tomaron para sí mujeres moabitas, algo que nosotros leímos que Dios prohíbe. Entonces ellos hacen alianza con esta familia moabita, se casan con mujeres moabitas. Y vimos lo que pasa después, que estos jóvenes, Malón y Kelión, como completando un poco el destino que sus padres le habían trazado, mueren. Y probablemente mueren de enfermedad. Entonces vimos lo que hace la desesperanza, cómo la desesperanza afecta nuestro juicio y nos lleva a tomar malas decisiones cuando dejamos de confiar en Dios. Y ahora vamos a seguir con esta historia que tiene hartas cosas muy interesantes, y ahora la historia la continúa Noemí. Noemí, esta mujer, esta dulce mujer, su nombre significa dulce, y seguramente esta mujer en su personalidad es una mujer encantadora, es una mujer feliz, es una mujer que contagia algo bueno a las personas que están a su alrededor. Es una mujer dulce. Y vamos a ver cómo sigue la historia de esta Noemí. Vamos a leer de nuevo todo el capítulo, vamos a empezar en el versículo 1 para ir recordándonos la historia. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos.
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bien, vamos a tener un momento de oración antes de continuar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es un consejo, Señor, un consejo vivo, un consejo eficaz para nuestra vida, Señor. La Biblia, Señor, que tú has dejado, muestra muchas situaciones, Señor, que se parecen a las situaciones que nos toca enfrentar, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que con tu palabra nos abras el entendimiento, Señor, y que nos des la sabiduría para aplicar tu palabra en nuestra vida, en las situaciones que podamos estar pasando, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, versículo 6, ahora, lo que vamos a ver esta semana. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, las crisis en todo lugar terminan. Tienen un inicio, tienen un final. Aquí había una crisis, ¿cierto? Podríamos llevarlo a un lenguaje más actual, una crisis económica en Judá, ¿cierto? No había pan, no estaban los recursos ahí en Belén. Recordemos que Belén es la ciudad del pan. El nombre Belén es casa de pan, entonces era un lugar dedicado al pan. Y en un lugar dedicado al pan, de pronto ya no hay pan. Pero ahora Dios vuelve a visitar, dice, este lugar. Oyó Noemí que Jehová había vuelto a visitar a su pueblo para darles pan. Entonces ahora Noemí dice, bueno, vamos a volver allá. Y yo estaba pensando un poco en la historia del hijo pródigo. Este joven, ¿cierto?, que tomó su herencia antes de tiempo y salió al mundo, salió a malgastar su herencia. Y la malgastó, bueno, dándose los gustos, ¿cierto?, los gustos de su corazón. Y de pronto, ¿cómo termina este joven? Mirando a los cerdos lo que estaban comiendo. Y deseando, ¿cierto?, deseando comer lo que comían los cerdos. Termina mal. Y en un momento, ¿cierto?, de lucidez, él dice, la Biblia dice, entrando en sí. De pronto retomó algo de cordura y dijo, ¿cuántos siervos hay en la casa de mi padre? Y están ahí, están bien. Y ahí este joven decide volver arrepentido con su padre. Y aquí esta familia, podríamos decir, fue una familia pródiga. Salió de la tierra de las promesas de Dios con corazones llenos de desesperanza, y ahora ella en un momento también de cordura dice, bueno, volveré a mi lugar. Versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Bueno, ahora podemos ver varias cosas. Noemí tiene una buena relación con sus nueras. Eso es algo, no pasa siempre, ¿cierto? Sabemos que no pasa siempre. Noemí era una mujer dulce y sus nueras la querían. Y cuando Noemí toma esta decisión, ellas lo que hacen es seguir a Noemí. Hermano, Noemí quizás fue una mujer alejada de Dios, pero ella era una mujer que tenía algo especial. Ella tenía algo, y ese algo, ¿cierto?, es Dios. Al punto de que sus nueras, cuando se mueren sus maridos, siguen con ella. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué es lo natural en esta situación. Cuando se muere el marido, ¿cierto?, el hijo, el vínculo que tenían con su suegra, ¿qué es lo natural que hagan estas mujeres? Que se vuelvan con sus familias. Eso es lo natural. Eso es lo que debería ser. Pero ellas están conectadas en sus corazones con Noemí, porque Noemí es una mujer especial, es una mujer dulce, es una mujer de Dios. Y las mujeres de Dios deben ser mujeres, ¿cierto?,
que tienen un aura de paz, un aura de amor, y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y esta Noemí tiene esta aura especial, y sus nueras quieren seguir con ella, quieren seguir este viaje con ellas. Y Noemí lo que hace es hacerlas entrar un poco en razón, y le dice, bueno, lo que deberían hacer, que es lo normal. Versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y sigue diciendo, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. O sea, ellas le tienen un gran afecto a Noemí. La quieren mucho. Y al saber que no la van a ver más, ¿cierto?, se ponen a llorar. Pero miren lo que pasa, versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Ellas están, hermanos, atraídas a Noemí. Ellas quieren conocer más. Hermano, Noemí, sin querer, ¿cierto?, sin querer, ha hecho una obra misionera en una tierra podríamos decir idólatra. Y ella ha podido ganar estos corazones hacia ella, hacia lo que es ella. Una mujer de bien, una mujer dulce, y ellos quieren seguir, conocer más de su pueblo, quieren estar con ella. Y estas mujeres insisten en esto. Versículo 11 en adelante dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Acá en esta situación, Noemí las hace entrar en razón. Noemí le da argumentos a sus nueras. Y dice, miren, conmigo ustedes ya no van a poder casarse otra vez. Conmigo ustedes ya no tienen nada más que hacer. Lo que nos unía, mis hijos, este vínculo que nos unía, ya no está. Vuelvan ahora a la casa de sus padres. Noemí les insiste, ¿cierto? Y les da argumentos, les da razones para que ellas piensen bien las cosas. Y después de escuchar estos argumentos, de dos mujeres, ¿cuántas quedan? Queda solamente una. Y saben, hermanos, aquí hay algo que aprender de modo devocional, que es cuando nosotros prediquemos el Evangelio, compartamos del Señor, compartamos de Dios, no tenemos que poner falsas expectativas en las personas. Porque a veces está por el deseo de ganar gente, está esta tentación de decir cosas que no son. Como por ejemplo, Dios va a solucionar tus problemas. Va a solucionar todos tus problemas. Y sabe, hermanos, eso es poner falsas expectativas en las personas. Porque, hermanos, Dios tiene el poder de solucionar cualquier cosa, ¿cierto? Pero Dios siempre soluciona todas las cosas. No siempre. Cuando le damos falsas expectativas a la gente y le decimos, ¿sabe qué? Dios te va a sanar de tu enfermedad. Lo declaro. Lo que estamos haciendo es mentir. Porque, hermanos, Dios tiene el poder de sanar toda enfermedad. Pero Dios no siempre va a sanar toda enfermedad. No tenemos que caer, ¿cierto?, en mentir, en crear estas falsas expectativas para ganar almas. Hermanos, hay iglesias llenas porque los predicadores están ahí predicando mentiras, creándole a la gente falsas expectativas.
Pare de sufrir, le dicen a la gente. Aquí tú no vas a sufrir, aquí tú vas a prosperar. Aquí todos tus problemas económicos, lo que sea, se va a acabar. Creando falsas expectativas para ganar más gente. Así que Noemí es sincera, les dice la verdad. Les dice, miren, conmigo ustedes ya, yo no tengo más hijos. Entonces, tienen todavía una vida por delante. Vayan y vivan su vida. La enfrenta con la verdad. Y hermanos, si nosotros miramos el ministerio del Señor, al Señor lo seguían multitudes. Multitudes seguían al Señor. Pero cuando el Señor les predicaba fuerte la verdad, ¿qué pasaba con la multitud? Se reducía, se iba cuando les decía la verdad. Al punto que quedaban los discípulos y como mirándose entre ellos no sabían qué hacer. Y el Señor, al verlos dudar, ¿qué les decía? ¿Quieren irse también ustedes? Porque así es, hermano. Nosotros no tenemos que crear falsas expectativas en la gente de que en este camino no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, somos inmunes a las balas locas, somos inmunes a la enfermedad, porque eso es mentira. Aunque hay protección de Dios, hermanos, a veces Dios va a permitir cosas dolorosas en nuestra vida y que a nosotros nos va a costar entender. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay cosas que de verdad, hermano, enfermedades y cosas que llegan a la vida del cristiano, accidentes de tránsito a veces, que afectan a los creyentes, los afectan. Porque nuestra esperanza no está en nuestra vida, no está en este mundo, nuestra esperanza está en los cielos. Allá está nuestra esperanza. Y no somos inmunes a los sufrimientos de esta vida. Eso es una total mentira. Y crear falsas expectativas. Cuando nosotros vayamos con el Evangelio a las personas, tenemos que ir con esta promesa de vida eterna. Y no con una solución de problemas, con una vida feliz. Porque hermano, eso si bien es cierto, eso está, eso llega, ¿cierto? Pero también hay momentos en que a veces parece que todo se cae. Y solamente la fe en esta vida eterna es lo que nos puede sostener en la vida cristiana. Y Noemí aterriza a sus nueras, le dice la verdad. Y de dos, ¿cierto? Que estaban ahí llorando, todas ahí emocionadas, ¿cierto? No vamos a ver más a nuestra suegra, la queremos tanto. Y Noemí les dice la verdad y después queda uno. Esto pasa. Esto pasa. Por eso la Biblia ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice que vendrá tiempo donde las personas no van a sufrir la sana doctrina. Personas que no quieren sufrir la verdad. Y cuando se enfrentan a la verdad, se van. Cuando las cosas, ¿cierto?, no cumplen sus expectativas. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth, hermanos, tenía su corazón firme. El corazón de Ruth había sido ganado para Dios. Noemí, sin querer, había hecho una obra misionera en Moab y había logrado ganar un corazón, el corazón de Ruth. Ruth tenía un corazón distinto. Ruth tenía un corazón humilde. Ella quería conocer más de este pueblo. Ella quería conocer más de este Dios, de este Jehová de los ejércitos. Ruth quería conocer más a Dios. Y no nos olvidemos, hermanos, que es Ruth, la bisabuela del rey David. Ella es un pariente lejano del antiguo del Señor Jesucristo. Y es una mujer moabita, una mujer extranjera. Es una mujer extranjera. Recordemos eso, tengamos eso en la mente. Y ella ha dispuesto su corazón para seguir a Dios. Versículo 15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, ¿qué le pasa a Noemí, cierto? Sigue insistiéndole, vuélvete. Y me acordé de algo, bueno, tú sabes que yo hablo harto de Spurgeon, pero este Spurgeon tenía un instituto de pastores. Él tenía jóvenes pastores ahí que querían estudiar con él, aprender a ser pastor como él. Y él los desanimaba. Él desanimaba a las personas. Le decía, no, mejor sabes que no sigas
creo que no sirves, creo que no tienes cualidades. Él los desanimaba y la gente pensaba que estaba loco porque los desanimaba. Entonces le preguntaron a él, ¿por qué desanimas a estos jóvenes que quieren rendirse al Señor y servirle? Y él dice, porque un hombre que realmente tiene un llamado del Señor y que realmente quiere servir al Señor, nada lo va a desanimar. Se va a levantar una y otra vez, porque tiene, como decía el profeta Jeremías, tiene como un fuego metido en sus huesos, que no lo puede sufrir y nada lo va a desanimar, porque es un llamado de Dios, no es un llamado de hombres. Entonces, con esa respuesta, ¿cierto? Había una buena explicación. Y aquí tenemos a una Ruth, hermanos, que nada la va a desanimar, porque esto es un llamado de Dios, el que ella siente. Versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, estos versículos me los dijo mi esposa cuando nos casamos, pero lo que, ¿cierto?, es chistoso que se lo dijo una nuera a su suegra, pero me lo dijo a mí, ¿cierto? Y es bonito porque esto, hermano, estos dos versículos describen lo que es el amor verdadero. Y como hemos dicho varias veces, enseñado desde acá, el amor verdadero no es algo que tiene que ver mucho con las emociones, con los sentimientos. El amor verdadero es esto, es una determinación, es una promesa, es algo que yo no voy a quebrantar, voy a luchar. Y esto es hasta la muerte. Nada lo va a separar, excepto la muerte. Y sabemos, ¿cierto?, de que ni la muerte, hermanos, porque después de esta vida hay algo más en Dios. Y esta determinación de Ruth, que es una declaración de amor, porque, hermanos, la Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 13 que el amor nunca deja de ser. Así es el amor. Y esta declaración que hace Ruth, mire lo que pasa ahí, versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué pasó? No dijo más. Dijo, bueno, se ve que ya nada la va a cambiar de parecer. Se ve que aquí hay algo más fuerte, hay algo muy fuerte, inquebrantable, porque así es el amor, hermano. El amor es inquebrantable. Y es bueno eso, hermanos, porque Dios nos ama con este tipo de amor. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada. Es un amor inquebrantable. Y nosotros tenemos que aprender, nosotros somos aprendices de este tipo de amor. Estamos aprendiendo a amar de esta manera, a amar de esta forma, de una forma incondicional. De que nos va a costar, de que nos está costando ya hacerlo, ¿cierto? Y estamos en esto, es tremendamente difícil. Y aquí estamos aprendiendo del Señor. Que el Señor, ¿cierto?, quebrante nuestros corazones, toque nuestros corazones, que nos enseñe a amar como Él ama. Y eso nos va a costar toda la vida. Nos va a costar toda la vida amar de esta manera. Y luego en el versículo 19 viene también algo muy importante de este texto. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Versículo 20, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y aquí hay algo bien importante que debemos aprender esta mañana, es acerca de la amargura. Nosotros siempre hemos estudiado la amargura y aprendido que la amargura tiene que ver cuando alguien nos hace algo malo, cuando alguien nos daña, cuando alguien nos ofende y nos amargamos. Pero aquí vamos a hablar y vamos a ver un tipo de amargura que tiene que ver, ¿cierto?, con esas cosas que nos toca enfrentar en la vida.
Cuando a nuestra vida, hermano, llega la enfermedad de un ser querido. Si nosotros pensamos, Noemí vivió el dolor más grande que tiene que vivir o que le puede tocar vivir a un ser humano, que es tener que enterrar a sus hijos. Ese dolor lo vivió Noemí. Y es la cosa más dolorosa que existe. La cosa más terrible que existe es esa. Y lo vivió Noemí. No solamente eso, ella tuvo que también, le tocó enterrar a su marido, al cual ella amaba. Entonces ella es una mujer que ha sufrido mucho. Es una mujer que le ha tocado vivir las cosas más tremendas. Y ahora ella dice, y se cambia el nombre, versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Ya sabemos qué significa Noemí. Es dulzura, es una mujer dulce. Dice, ya no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Y este nombre Mara, hermano, significa amarga o amargada. Ahora ella, de ser una mujer dulce, ella es una mujer amargada, porque a su vida la ha visitado la tragedia. Y yo estaba leyendo esto y para mí tiene mucha importancia, porque yo cuando tenía 11, 12 años, mi papá estaba muy enfermo de cáncer y fue algo tremendamente doloroso. O sea, el cáncer, hermano, es terrible, es terrible, es terrible. Yo tengo recuerdo de haber ido, no sé, varias veces, como durante un año más o menos, haber ido corriendo al Barros Luco en un taxi, mi papá gritando de dolor, después llegar a la sala de espera, y usted sabe cómo son los hospitales, y ahí estar mi papá gritando, y yo ahí con mi mamá desesperada, llorando, mi hermano. Un año más o menos de esas situaciones. Y finalmente mi papá murió. Mi papá murió. Y de verdad yo quedé, después de toda esa situación, quedé amargado. Yo me acuerdo un poco del colegio, cuando volví al colegio después de un tiempo, y usted sabe los niños cómo son crueles, ¿cierto? La verdad es que yo no podía reírme de los chistes, de las cosas que ellos hacían. Me pusieron el sobrenombre el amargado. Y esas cosas uno las vive, uno las guarda, y esas cosas, hermano, es un tipo de amargura. Uno guarda esa rabia, uno se pregunta a veces, ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? Y esa es una amargura. Es una amargura que se queda ahí en los corazones, que se queda ahí. Y si nosotros la seguimos nutriendo, esa amargura sigue creciendo en nosotros. Y hermanos, la amargura siempre es mala, porque la amargura, hermanos, se transforma en maldad. Eso es algo que la palabra enseña. La amargura se transforma en maldad. Da lo mismo del origen, de dónde provenga la amargura. Si la amargura proviene de alguien que me hizo daño, o si la amargura proviene de algo que te pasó en la vida, la amargura finalmente se transforma en maldad. ¿Por qué? Porque aquel que siente esta amargura, que finalmente esta amargura se transforma en enojo, en ira, después va a sentirse justificado cuando quiera hacerle daño a los demás, ¿cierto? La amargura se transforma en hacer daño. Y a veces ese daño puede ser destructivo para los demás, o a veces un daño también autodestructivo. La amargura sigue un proceso que se transforma en maldad. Y la amargura siempre, hermanos, es algo malo. No es la voluntad del Señor que nuestros corazones tengan amargura. Dios nos quiere, ¿cierto?, con corazones en paz y con corazones gozosos. Escuché una vez una historia de un padre que fue atacado por unos ladrones y de pronto llega el hijo y encuentra a su padre agonizando. Y su padre en los últimos alientos podía hablar todavía. Y el hijo le dice, toma al padre, le dice, te juro que te vengaré, te juro que mataré a esos desgraciados, te juro que me voy a vengar y los voy a matar. Y el padre le toma la mano a su hijo y le dice, no vayas por ese camino, no tomes ese camino, porque si tú sigues ese camino, no solamente me habrán matado a mí, también te habrán matado a ti. Porque eso es lo que hace la amargura, hermanos. Y yo recuerdo mi adolescencia, mis 17, 18 años,
Ustedes quizás me ven bien ahora, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que ustedes no saben de mí. O sea, si yo les contara mi etapa ahí de juventud. Pero les voy a contar una cosa para que ustedes tengan una idea. Yo estuve firmando, iba a la cárcel de San Miguel a firmar cada 15 días. A mí me tomaron preso, detenido, por alguna de las cosas que hice cuando yo era joven. Yo estaba en el mal camino y totalmente justificado. Yo sentía que estaba bien lo que estaba haciendo. Y de verdad, y si no me encuentro con el Señor, si el Señor no me encuentra, yo de verdad no sé dónde estaría ahora. No sé qué sería de mi vida ahora. Pero el Señor es bueno, el Señor me salvó. Y algo que el Señor hizo en mí, el Señor limpió mi corazón. Porque de verdad, hermanos, que la amargura es algo tan grande, es algo tan fuerte en el corazón, que finalmente termina en maldad, termina en autodestrucción. Entonces doy siempre gracias al Señor por lo que Él ha hecho en mí y por lo que hace en la vida de las personas. Porque el Señor tiene este poder de sanar. El Señor puede sanar los corazones cuando están con este dolor inmenso. Y aquí está esta Noemí. Ella se ha cambiado el nombre, pero hay algo que ha hecho Dios y que Dios siempre hace. Hermanos, Dios siempre da su provisión. Hay provisión de Dios. Aún en medio del dolor más grande, aún en medio de las cosas terribles que nos toca enfrentar, Dios provee. Y Dios le ha provisto a esta Noemí algo que quizá ella no esperaba. Ella le proveyó, ella quedó desamparada. Y Dios le ha provisto a esta mujer, esta Ruth, esta joven, que ha hecho un pacto, ¿cierto? Prácticamente le ha dicho, yo voy a ser tu hija para siempre y nunca te voy a abandonar. Dios le ha provisto a Noemí. En medio de toda esta situación dolorosa, Dios le ha provisto. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta de la misericordia que tiene Dios, del amor, del cuidado que tiene Dios con nosotros, sus hijos. Que en medio de cualquier situación dolorosa, triste, Dios provee. Y hermanos, también algo que nos enseña este pasaje es que Dios nos enseña también en que la solución, ¿cierto? La solución para todo esto, para la amargura, para todas estas cosas, hermanos, es el amor. El odio nunca se va a curar con más odio. Al odio solamente lo vence el amor. A la amargura solamente la vence el amor. A todo, hermano, el amor vence. El amor vence al final. Y aquí tenemos a esta Ruth que le promete, ¿cierto?, un amor incondicional. A esta Noemí que está en amargura. En el versículo 13, por ejemplo, Noemí también dice algo respecto a sus sentimientos, a su amargura. Dice, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí, en su dolor, ella culpa a Dios. Y esto es algo que a veces nosotros hacemos. Cuando sentimos que las cosas han salido mal, ¿cierto? Cuando el dolor, todo esto llega a nuestra vida, a veces tenemos esta tentación, ¿cierto?, de culpar a Dios. Culpamos a Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Pero si nosotros recordamos más atrás la historia, ¿dónde parte toda esta tragedia? Parte con una mala decisión. Parte con una decisión basada en la desesperanza y no en la fe. Y a veces, en medio de nuestras malas decisiones y después recibiendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿a quién culpamos? A Dios. Esto es también una actitud muy, podríamos decir, una actitud muy humana, muy del ser humano, de siempre culpar a otros. Versículo 21. Yo me fui llena
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque, ¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella tiene esto en su corazón, ¿cierto? El Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentar nuestra vida, y yo le aseguro, antes o tarde, no sé, vamos a tener que enfrentar cosas muy dolorosas, todos nosotros vamos a tener que enfrentar los dolores más grandes. O sea, no estamos libres de esto. No, somos cristianos, nunca vamos a sufrir. ¿Qué es eso? Una vil mentira. Y ¿sabe? Lo único que nos va a permitir soportar todo esto es Dios. Es confiar en su amor y confiar en sus promesas eternas. Vamos a ver en Isaías, capítulo 55. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Porque aquí hay un resumen de cosas que nos toca vivir en la vida. Versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Primeramente, aquí este texto nos muestra algo que nosotros podemos hacer, cualquiera de nosotros, y eso es buscar a Dios. Hermanos, ¿hay algo que nos impida buscar a Dios? ¿Hay algo que nos impida buscar a Dios? Nada. Esto es algo que está en nuestra mano, podemos hacerlo. Ahora mismo, podemos buscar a Dios. Versículo 7, hay algo que también podemos hacer. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Podemos volvernos a Dios. Y si somos los pecadores, ¿cierto?, más grandes, podemos volvernos a Dios. Podemos volvernos a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es misericordioso. Luego dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, Dios siempre está dispuesto a recibir a un corazón quebrantado, a un corazón arrepentido. Él es amplio en perdonar. Esto es algo que todos nosotros podemos hacer. Y si estás lejos de Dios, puedes hacerlo hoy día mismo. Puedes ponerte a cuentas con Dios hoy día mismo. ¿Qué tan lejos estás? ¿En qué lugar, cierto, estás viviendo? ¿Estás morando en Egipto? ¿Estás morando en Sodoma? Puedes volverte a Dios ahora mismo. Es algo que podemos hacer. Pero también este texto nos dice algo más. Versículo 9 y 10 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, nosotros servimos a un Dios grande. Y Dios nos dice en su palabra que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Hermanos, nosotros estamos viviendo ahora esta vida, y nosotros sabemos, ¿cierto?, alguna parte de las cosas que están pasando, de lo que estamos viendo. Pero ¿quién sabe todas las cosas? ¿Y quién sabe cómo va a terminar todo esto? ¿Quién es? Es Dios. Es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos naufragando en medio de un problema y sentimos que no sabemos qué va a pasar y tenemos miedo y estamos angustiados, pero Dios ya sabe todo. Dios ya sabe cómo va a terminar. Dios está ahí. Entonces Dios tiene todo en control. Y Dios tiene todo el poder y es soberano. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y el versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nosotros nos afligimos por todas las tragedias que ocurren en el mundo y todas las cosas que pasan. Hermanos, pero recordemos algo: Dios tiene un plan que es un plan sempiterno. Es un plan, ¿cierto?, más allá de nuestro entendimiento. Y es un plan que tiene que ver con la eternidad.
Una vez estaba escuchando a un pastor y este pastor se hacía esta pregunta, decía, ¿y qué va a pasar cuando vamos al cielo? ¿Vamos a estar ahí siempre cantando salmos al Señor? ¿O a lo mejor después viene algo más? Y buena pregunta, ¿cierto? ¿Estaremos siempre cantando con un vestido de blanco ahí, cuerpo glorificado? ¿O viene algo más? Interesante, ¿cierto? Pero hermanos, somos parte de un plan, de algo más grande. De algo más grande que lo que está pasando ahora en el país, más grande que todo. Somos parte del plan eterno de Dios. Versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, lo único que nosotros podemos hacer también cuando no entendemos las cosas que pasan es confiar en lo que dice la palabra de Dios. Dios ha enviado su palabra para que sea alimento, para que sea una semilla, y esta palabra no va a volver a Dios vacía. Esta palabra que envía a Dios va a producir algo. ¿Y cuál es nuestra parte como ser humano que no entienden todas las cosas? Confiar en esta palabra. Alimentarnos de esta palabra. Es algo que podemos hacer. Versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Cómo es que Dios nos quiere en esta vida? Con alegría y con paz. Así nos quiere Dios. Dios no nos quiere en amargura. Porque cuando nosotros dejamos entrar la amargura en nuestro corazón, nos volvemos inútiles. La amargura bloquea la gracia de Dios. ¿Sabe por qué bloquea la gracia de Dios? Porque cuando hay amargura en nuestro corazón, no somos capaces de ver lo bueno que es Dios. Hoy día la acción de gracias estuvo buena, ¿cierto? Harto hermano dando gracias. Y hermano Ángelo por ahí también decía, ¿cierto? De que hay que ser agradecido por lo bueno que es Dios. Dios es bueno. Y cuando hay amargura, dejamos entrar la amargura en nuestro corazón, el enojo, ¿cierto? De la rabia y todo esto, no podemos ver lo bueno que es Dios. Así que no dejemos que nuestros corazones se llenen de amargura porque Dios nos quiere con alegría, nos quiere con paz. Luego dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerán arrayán. Aquí está hablando, hermanos, de una tierra bendecida. La tierra que vivimos hoy en día es una tierra que está maldita. Maldita por culpa, ¿cierto? ¿Maldita por quién? ¿Porque Dios lo quiso así? ¿Por qué la tierra ahora está maldecida? ¿Por qué la tierra da maleza por montones? Por la desobediencia, ¿cierto? Del hombre, por el pecado. Por el pecado. Y cuando la gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué el mundo es tan malo? El mundo no es tan malo porque Dios lo hizo así. Es por el pecado. Es por el pecado. Pero llegará un día, hermanos. Llegará un día en que las cosas van a ser distintas. En este mundo, en este universo. Y llegará un día donde ya no crecerá la zarza. Llegará un día en que ya en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y este es lo que nosotros esperamos. Es nuestra esperanza eterna. Dice, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Entonces, siempre, hermanos, que estemos en amargura, siempre que estemos con nuestros corazones dolidos, y que pensemos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nuestro único refugio es Dios y su palabra y sus promesas eternas. Es lo único que nos puede salvar de entrar, ¿cierto?, en estos sentimientos de rabia, de impotencia, de dolor. Confiar en la palabra del Señor. Volvamos a Ruth. Tenemos a una Noemí que, hermanos, podemos entenderla de todas formas. Podemos entender su dolor, podemos entender lo que ella dice, porque recordemos, ella ha sufrido
el dolor más grande que puede sufrir un ser humano, que es perder a sus hijos y a su esposo, a su familia. Podemos entenderla, pero aunque podemos entenderla, hermano, no es bueno. No es bueno. Dios no nos quiere así. Versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vuelven estas mujeres a Belén de Judá, a esta casa de pan, y vuelven justo al tiempo, ¿cierto? Al tiempo de la siega. Y aquí están estas dos mujeres, que nosotros podemos decir: pobres mujeres, pobres mujeres. ¿Qué les espera? ¿Qué les espera a estas mujeres? Están solas, están desamparadas, seguramente nada bueno les espera. Y ya conocemos la historia, ¿cierto? Sabemos, hermanos, que Dios tiene propósitos, y sus propósitos están más allá de nuestros pensamientos. Así que vamos a seguir en una próxima oportunidad estudiando estos versículos. Pastor, por favor.